Hola, de nuevo una nueva tertulia sobre una película aquí en Cine Morados. Yo soy Morado Vale Iglesias y estoy con la profesora X, una mutante que tiene poderes de que puede ver películas en una pantalla. Hello. Accedimos a ver la película Music de Sia, una película que tiene muchos problemas, que dentro del colectivo autista la tenemos crucificada. Entonces aquí vamos a poner, si podemos, dos perspectivas. Yo quiero representar a la gente que odia la película y tengo entendido que a ti, dentro de lo que cabe, te gustó. Sí, le vi más cosas positivas que negativas. ¿Te gustó tanto como para recomendarla? Sí, sí, me agradó. Vale. Yo le he visto cosas buenas también por aquí, regadas aquí y allá, pero no lo suficiente como para poner mi mano en el fuego y decir que sí, que te la recomiendo. Es interesante, es muy interesante, sobre todo para hablar de ella. Ujú. Digamos que es una gran provocadora de debates. Eso no se lo podemos quitar. Sí, de hecho va a ser muy polémica cuando la vean, pero, por ejemplo, yo antes de verla me hice una idea de cómo iba a ser la película. Entonces, al momento de verla, era totalmente diferente a lo que yo imaginaba. Entonces, eso me causó muy buena perspectiva de lo que tenía. Claro, claro. Yo creo que el mayor problema que tiene esta película es que la gente que ponía la pasta forzó las cosas. Sia se alió con un escritor de cuentos infantiles en general, Ujú. digamos, de alguien que sabe escribir. Y en principio iban a hacer una película completamente dramática, pero los productores pusieron no sé cuántos millones más para subirse al carro de la moda, de la música. Y por eso la música está forzada. Bueno, o sea, la producción a mí me encantó. No sé, le vi muchas cosas muy, muy lindas. Pues yo la tengo atravesada porque fíjate en qué es lo primero que nos enseñan después de los 3 o 4 créditos. Vemos a Music en ropa interior, vistiéndose en su momento más íntimo y que ni siquiera está dentro de la continuidad porque luego se vuelve a despertar. Para mí eso significó que Sia iba a estar dispuesta a dejar a la chica esta en bragas delante de todo el mundo con tal de ella quedar bien. Pero sobre todo lo que ya me hizo no poder recomendar esta peli a nadie es que, según mi punto de vista, cuando alguien tiene una fantasía o un sueño, está soñando despierta, no haría en sus imaginaciones esos gestos involuntarios. Bueno, la actuación sí fue muy estereotipada, eso sí es lo negativo. Me causaba ansiedad, me causaba, no sé, desagrado. O sea, yo sé que sí hay personas que hacen eso, pero no tenía por qué. Es que, claro, ese tipo de gestos, como se hacen involuntarios, hay una serie de impulsos musculares que hacen que no se puedan imitar, a no ser que sea de burla. Maddie Ziegler, la ahijada de Sia, haciendo esos gestos, ella se pensaba que era superactriz, pero en realidad está haciendo los mismos gestos que hacen los chicos y chicas de los institutos para burlarse de la gente que lo hace sin querer. Ujú. Y me molestó que lo hiciera en los sueños, en los incisos musicales, porque en las escenas normales, en las escenas dramáticas, salvo un par de veces que se pasa, en general lo hace natural. Pero el hecho de que él lo haga en los incisos musicales, esos primeros gestos que hace cuando empieza la canción, que está con una cara normal y de repente se le deforma, es una máscara burlona. Y encima empieza con las luces bu 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 bu. Es todo muy agresivo, muy... Es el tipo de película que Music no podría ver. Yo he visto videos de Sia y siempre me llamó la atención la niña Maddie. Yo tomé así los gestos de que ella hace baile, que son artes escénicas, y es muy expresiva su cara. Entonces, al momento del baile, bueno, en todos sus videos yo siempre me fijé en sus facciones, en sus gestos. Entonces, creo que es una manera de ella de expresarse, de la actriz. No lo vi tanto como del personaje. A lo mejor por eso me molestó a mí, porque en ese momento no era Music, era Maddie. Ujú. Y además Maddie ni siquiera es Maddie, es la ahijada de Sia, es como un avatar de Sia. O sea, creo que en esta película Sia está como avatar en Music a través de su ahijada
Y luego la hermana de Music también es Sia, Kate Hudson. Trabajo impresionante, es la estrella de la película, pero en las imágenes promocionales siempre está con esa imagen de santa que salva la vida de la gente inocente. Sí. ¿Puedes repetir lo que decías de la escena donde salen calzones la hermana? Sí, la primera escena que sale de Music es un momento de intimidad, el momento de la mañana que no le enseñarías a nadie, y el hecho de que Sia decida mostrarlo es una declaración de intenciones porque está dispuesta a dejar en bragas a cualquiera con tal de ella quedar bien. Eso es lo que tú viste en esa escena. Eso es lo que yo vi, pero porque yo ya venía con prejuicios. Bueno, yo vi algo totalmente diferente. Para mí, el personaje de la hermana también es autista, la chica. Entonces, andar en calzones para ella, pues es normal. No se fija en cómo está vestida, si se veía bien. Cuando entra Evo, el chico, o sea, ni siquiera tiene pena. Entonces, a mí me hizo pensar eso, que ella tiene, que está dentro del espectro y estaba más preocupada por cómo controlar las crisis de Music. Entonces, no sé, me gustó mucho esa escena a mí. Ah, sí, la idea de que la hermana tiene ese paralelismo de estar también en bragas por la casa. Ajá, porque, bueno, yo no sé si tú lo haces, pero yo personalmente sí. Entonces, no sé, o sea, yo sí me sentí algo identificada. Claro, es un buen punto. Lo que pasa es que hasta que no llega la hermana a la casa no puedes comprenderlo. La película se tira sus buenos 15 minutos hasta que comprendes por qué empieza como empieza. No sé, yo desde que vi la película dije, pues sí, o sea, sí pasa, sí es algo que ocurre en la vida de un autista. O sea, yo vi la película sin prejuicio, dije, voy a verla y nada más, o sea, no me voy a meter en las críticas que tuvo, ni en lo que dicen las organizaciones autistas, me metí a verla sin prejuicio. Y yo creo es por eso que la veo, como una película, no como la crítica que le hicieron. Ya. Yo la vi como una pieza llena de errores, pero que igualmente podía disfrutar las partes buenas. Ujú. Pues yo creo ya cuando la vean las personas, a lo mejor sí va a cambiar un poco su forma de pensar de cómo la juzgaron. O sea, a mí sí se me hizo algo duro que juzgaran una película que no han visto, las actuaciones que no vieron y juzgara pues así, ¿no? Se me hizo muy, muy intenso. Pero ¿a ti te gustaba la música de Sia de antes? Yo sí, o sea, siempre no soy fan, pero sí me gusta, o sea, me gusta el arte que tiene ella, me gusta cómo expresa su música, cómo se expresa ella, o sea, pero no soy fan. Ah, ya. Creo que ahí está una de las diferencias. Es que yo nunca he podido seguirla ni nada, porque la vez que vi un videoclip salía Maddie un poco más pequeña, hace unos 6 años o así. Estaba vestida como si fuese la replicante que mata con las piernas de Blade Runner, Ujú. y entonces a mí me daba miedo. Yo veía a Maddie bailando y no me daba admiración de cómo bailaba ni lo expresiva que era. A mí me daba miedo. ¿Cómo es posible que esa figura, esto es un sueño, que alguien me despierte? Y yo todo lo contrario, o sea, yo desde que empezó Sia me encantó su música. Sí, veía sus videos y decía, wow, o sea, qué artística es. Entonces me empecé a ver a la niña y decía, wow, o sea, baila excelente. Ya después que vi que iba a sacar una película y bla, 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 y se hizo todo el show, dije, pues es que están siendo muy duros, o sea, no han visto, quiero intentar ser racional de ver los puntos buenos y los puntos malos. Vamos a seguir con las cosas buenas. Para mí las cosas buenas son la abuela, el vendedor del kiosco que le da fotos de perros y bueno, Evo, que es la figura figurón. Y echo en falta una escena más larga en la biblioteca. Por ejemplo, cuando Sue y Evo acompañan a Music a la biblioteca, Music se queda mirando su libro de los perros. Vemos un momento de inspiración, de magia colorista y la dejan ahí. A la peli ya no le importa en absoluto Music como personaje. Yo quería una canción de perros por lo menos, en lugar de tantas canciones de mi hermana es muy insegura, mi vecino lo dejó su mujer. Una canción de perros, quiero.
es Music quien tiene estos videoclips en su mente, ¿no? Pues que perros. Todas las canciones tratan sobre el entorno de Music y nunca sobre ella. Music no es más que la mascota. Y por ejemplo, el chico, el que siempre la veía, creo que era un actor autista. Cuando empezó la película, antes de que la lanzaran, comentó que había actores autistas, que porque dicen que porque no habían metido un actor autista. Sí, más en las escenas de baile, creo que sí metieron a varios, se notaba. Ah, muy bien. Es que a mí me da igual el neurotipo de los actores si les dan los personajes que sobran. No tiene mérito ser inclusivos solamente con los extras. Tú no sabes cuántas personas que actúan están dentro del espectro, no sabes cuántas están diagnosticadas, no sabemos cuántas son y no saben. O sea, no sé, Ujú. se me hizo muy radical eso que dijeron, es que no metió una actriz autista. ¿Cómo saben si Maddie no está dentro del espectro? No sé, se me hace algo muy irrelevante las razones por las que se lanzaron, ¿no?, a la película. Quizás sea el momento de hablar de la escena más polémica. Hay dos escenas donde Music sufre una crisis porque todo se le pone en contra. En esas dos ocasiones se utiliza como remedio la contención física. La sujetan, la inmovilizan contra el suelo, digamos que la cubren. En el contexto de esas escenas, Evo es un vecino muy amable, tiene el consenso de Music y por eso sus intervenciones no estarían mal. Pero no me gusta el hecho de que se presente ese método como la solución por defecto. Sí, bueno, Evo comentaba que él tenía un hermano autista también. Creo que quizá por eso él decía que contenerla era la mejor manera de calmarla, pero yo no lo vi como contención, yo lo vi como que darle peso para que ella se sintiera protegida, que es una manera a veces de calmar las crisis cuando son muy intensas. Sí, lo explica bien en una línea y yo lo entendí también, pero para mucha gente quizá esa línea les pueda pasar desapercibida y que se queden nada más en la idea de la inmovilización. La contención ha provocado la muerte de muchas personas. No puedes promoverla en un musical. A lo mejor un día un profesional de la educación ve a un alumno en crisis y en lugar de permitirle que se desfogue, al suelo con él. Les están dando la oportunidad de literalmente arrestar a alguien que ya está sufriendo de por sí. Sí, eso fue lo malo que expresa el espectador, ¿no? De que, ves a un niño autista en crisis, aviéntate. Yo creo que ahí faltó sí un poquito más de, no sé, algunas escenas que fueran un poco más amables con los autistas. Pues es que la gente es difícil que lo entienda, o sea, de que si vas a contener no es para aplicar fuerza, es para aplicar protección. Muchas personas no lo van a entender. Y por eso me parece un poco peligroso enfrentarse a esta película sin haberte informado de sus puntos bajos. Si yo proyectase esta peli en un centro educativo, tendría que dedicarle al menos unos 20 minutos de charla previa para que nadie se lleve malas ideas. Sí, o sea, de que es polémica, es muy polémica, pero no deja de ser hermosa. Bueno, hermosa para las personas que estamos familiarizados. Para una persona que no está familiarizada, pues sí va a tener algo de dificultad. Te voy a decir que yo estuve haciendo el experimento de ver cómo podría yo reeditar la película. Entonces estuve haciendo cortes aquí, cortes allá, de las cosas que no me gustaban las quitaba Ujú. y se me quedó la película de 1 hora y 3 cuartos en 45 minutos. Esta película tiene 45 minutos que son muy buenos. La otra hora sobra. Sí, de por sí es cortita la película. ¿Sabes cómo arreglé la parte de cuando está Music en el parque y ahí tiene una crisis y su hermana es quien le hace contención? Dejando que Music se desahogara y poniendo como conflicto a la gente que estaba mirando. Unos cuantos segundos de simplemente gente mirando. De fondo se oye a Music llorando y la gente ahí mirando y dice Evo, no pasa nada, gracias. Y ya está. Y ya, sin la escena de la contención. Exacto, porque puede dar un malísimo ejemplo a profesionales que tienen su mejor intención, pero que a mí me resultaría traumático que una persona desconocida viniera y me pusiese la pierna encima.
Sí, o simplemente, no sé, a tu hijo, ¿no? Que alguien se le esté trepando encima. Tampoco gustaría. Incluso ni siquiera en crisis. Me acuerdo de una ocasión que yo tuve una ocasión de llorar a placer, sin vergüenza, y vino una persona que la conmoví y me vino a calmar y a abrazarme y es como, no, bitch, quítate, quiero llorar. Suéltame. Yo también no me dejo. Solo en una ocasión sí me contuvieron y sentí rico, o sea, sentí rico el abracito por atrás, pero creo que la mayoría de las veces no, tampoco me gustaría que me tocaran. Depende quién. Ujú. ¿Creéis que estaría bien si yo saco mi versión reducida? ¿Sería legal? Sí. Ah, vale, me quedo tranquilo. Sí, sácala. Es que esta película tiene mucho potencial, pero está estropeada fundamentalmente por las intromisiones de productores y demás. No sé, por ejemplo, yo la vi con mi hija y eso porque le llamó la atención que estaba viendo y le dije, pues si quieres ven. Y le gustó mucho, o sea, le agradó mucho la película. Pues falta que la vea toda esta gente que se lanzó y atacó y pues esperar, ¿no? Las opiniones de ellos. Desde luego, las opiniones sobre esta película serán muchísimo más ricas cuando haya una masa crítica. Ujú. O sea, yo quiero esperar a que la vea todas las organizaciones que dijeron que la quitaran. Quiero ver eso, quiero ver las opiniones, quiero saber qué piensan y qué pretexto van a sacar ahora de por qué estuvo mal la película. Ey, yo sigo pensando que hay que quitarla. Ay, yo no Porque es quiero ser tan Mal. cruel. Es que tú imagínate que vas a una panadería artesanal en medio de la montaña donde hacen unas hogazas del pan más tierno, más rico, más con la mejor textura. Y llega alguien y agarra una caca de perro y la mete dentro. ¿Te vas a comer el pan entero? ¿O vas a estar mirándola con atención la hogaza? A mí la que no me gustó nada fue la de Mi nombre es Khan, o sea, ¿por qué no se lanzaron contra esa película que sí era un fiasco? Yo creo que la diferencia es que Sia hizo un desastre en redes sociales tratando de defender su película, un poco como la gente que quiso defender la serie de Netflix de Memorias de Idún. A lo mejor si Sia hubiera sido humilde desde el principio, hubiera tenido dos o tres críticas como merece la película y la gente se hubiera movido a otro tema. Pero como Sia siguió con sus cosas de ególatra narcisista, la gente siguió al trapo, porque ese es el problema que tiene la película. Tuvo muchos problemas en su construcción porque Sia es una narcisista y se nota en personajes como el hombre este que trabaja con Sue. Se nota también en Sia que aparece también como oh no, yo tengo muy buenas intenciones y soy muy altruista. Sí, esa escena sí me cayó muy mal. Si quería parecer, sí, ya hubiera parecido como, no sé, indigente, algo, no sé, algo más creíble, pero sí dije, ay, esa escena sí se pasó, súper de relleno, aparecer así de que yo voy a donar el medicamento, bla, 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 o sea, eso sí me cayó muy mal. Yo compro muchas drogas, pero es para enviarlas a países pobres. Ay, tía, los niños. ¿Ves? Por eso hay que tirarle piedras a la película. Es que no a la película, sí a línchenla, pero la película no. La película tiene cosas bonitas, pero pues eso es una hogaza de pan con una caca de perro metida en algún lado. Pues sí, Cuidado. la manchó de caca de perro, pero pues ya eso es de ella. Y yo creo va a aprender después de todo esto. Y espero que aprenda. Espero. Pero, por ejemplo, pues las actuaciones fueron buenas, salvo la de la niña, ¿no? Muy estereotipada. Claro, ese es otro problema que tiene que Maddie Ziegler se fijó, según dijo ella, en películas tipo Rain Man, vídeos de YouTube de padres que se pasan de confianza grabando a sus hijos en crisis y luego subiéndolo para que lo vean extraños. Sí, o sea, fue malas bases que tuvieron. Las escenas de la violencia no la entendí, o sea, no entendí el contexto de por qué está dentro de la película. A lo mejor estaba en el guión, pero se redujeron un par de secuencias importantes para que cupieran esas canciones que se añadieron luego.
Ujú. Sí, o sea, ahí fue como que sí me confundí un poco, que dije, pues, ¿qué tiene que ver esas escenas de violencia con la película? O sea, no le hallé relevancia. Tenían que haber decidido o bien la recortan más corta para que sea solamente el drama central, o bien que dure un poco más. Déjale 2 horas y ya la película queda bien explicada del todo. No sé si es por la polémica que hubo que sí ya quitó escenas, entonces no sé si por eso no hay sentido ahí. Ah, que había 5 cacas en el pan. Y dejó dos. Quizá podría ser eso. Ah. Otra razón por la que yo nunca pude llegar a pensar bien de los personajes es porque constantemente me sacaba de onda que Music estuviera constantemente haciendo ese ruido que hacen los bebés. No estoy diciendo que no haya personas que hagan ese ruido a la edad de Music, pero me sacaba de onda que estuviera siempre... Sí, yo también decía, pues es que porque le hace así, Es como compararnos con los bebés. pues yo creo que eso es lo polémico. A mí me va a seguir disgustando porque cada 2 por 3 están interrumpiendo la trama con canciones. No me gustan las canciones en medio, y menos cuando no son canciones que esté imaginando Music. Está metiéndolas, embuchándonoslas. Sí. Bueno, a mí de por sí los musicales no me gustan, no me gustan las películas que tienen escenas musicales. Esta, no sé, me agradó. Yo creo por lo visual, yo soy muy visual y así todos los personajes raros, la vestimenta rara me gusta, me agrada. Entonces, no sé, yo creo que sí me seguirá gustando. Es que han recurrido a malos consejeros. Fue lo malo, te digo, las bases. Hubiera sido perfecta si se hubieran tomado otras bases más autistas, pero el tomar esa decisión de aconsejarse de otro lado fue lo malo. Me ha gustado mucho hablar de esta película. Es lo que tiene, el debate que causa. La polémica. Nos despedimos pues. Hasta pronto. Chao.